Bueno, entonces es un gran placer tenerte esta mañana, Gustavo, desde Argentina, conectando con nosotros. Te hicimos levantar temprano, Gus? No, 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 no. No, son 9:30. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Y Encantado hablar de un de volver a tema, escuchar contigo. no, y hablar de un tema tan importante. Sabes que en nuestro país, y bueno, yo creo que el mundo completo está abocado en este tiempo a trabajar este tema del turismo, todos los países y los destinos reinventándose. Y más que nada turismo, nos gustó traerte hoy para que tú nos hablaras un poquito más de lo que es la reputación y lo que es la marca país y marca destino, que va más allá del tema del turismo y por qué tan importante en este tiempo. El gobierno dominicano obviamente está desempolvando algunas iniciativas que ha realizado en el pasado en este sentido, tratando de relanzar nuestra industria, una de las principales industrias, se habla de que es el petróleo nacional, la industria turística dominicana, y vemos en las predicciones que la industria del turismo a nivel mundial es de esas industrias que va a experimentar en lugar de la V, que es la V, que era un rápido crecimiento, es una U, o sea que hay un pequeño descenso durante un tiempo y se estima que vamos a recuperar esos números dentro de 1 o 2 años más. Cuéntanos un poco, de acuerdo a tu expertise, lo que significa todo esto y cómo es una oportunidad de tener marcas destino que apoyen todas estas acciones. Bueno, hola, antes que nada, buenos días a todos los oyentes y a los colegas de la radio y de tu programa, y de vuelta gracias por la invitación, Lara. La importancia de las marcas destino es un tema que me toca hablar bastante. De hecho, tengo pasado mañana aquí en Argentina, en Rosario, que es la tercera ciudad del país, también celebrando el día de esa ciudad, una conferencia que precisamente el nombre del evento es Branding para tiempos de crisis en relación con las marcas destino. Y eso, en el fondo, nuclea un poco las dos situaciones, la del destino, la del turismo como actividad que atraviesa un poco todo lo que tiene que ver con el mundo de las marcas país, y ahora hablamos un poco de eso, y la crisis que estamos viviendo, que como todos sabemos, y ya digamos, no soy nada original diciendo que es algo inédito, que nunca ha pasado, que nadie la podía haber visto venir, etcétera, etcétera. Ahora, en relación con las marcas país, las marcas destino, las marcas ciudad, etcétera, por empezar, una definición muy breve: las marcas de esta disciplina, digamos, son marcas que buscan promocionar un destino, no necesariamente en forma excluyente o exclusiva en el campo del turismo, sino que más bien buscan justamente integrar a por lo menos 3 o 4 áreas diferentes, que son el turismo, sí, como motor principal, la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones. Y en cuarto lugar, también la cultura. Esta es una disciplina, la de las marcas destino, que se viene dando desde hace más o menos de una forma bastante sistemática y profesional, desde hace más o menos, decía, unos 20, 25 años, con lo cual es evidentemente muy, muy moderna. Y en particular en América Latina se ha trabajado también muy consistentemente en los últimos 10. Yo diría que esta última década ha sido bastante fuerte en varios aspectos, tanto sea por proyectos que han surgido como por, digamos, colaboración y comunicación entre los profesionales del mundo de las marcas de este tipo, digamos, destino, país, región, etcétera, al punto tal de que se ha ido manteniendo de forma constante desde el año 2013 un así denominado Foro de Marcas País de América Latina, que ha tenido lugar ha comenzado en Montevideo en el año 2013 y ha tenido que, digamos, ha ido pasando de ciudad en ciudad a lo largo de los últimos años. Lamentablemente este año, y ahí sí, debido a la pandemia, no he visto, por lo menos no he sabido que se vaya a dar este año, el 2020. Ahora bien, en general,
todos estos esfuerzos que se dan son esfuerzos destinados a la comunicación de un destino, a la comunicación de un origen también. Cuando hablamos de destino y origen nos referimos a que el destino es a donde tú vas como turista, por ejemplo, o a donde eventualmente tus inversiones van a tener lugar, pero como origen nos referimos a el origen de un producto, ¿verdad? O sea, promocionar un producto nacional, como puede ser el café, el cacao, las artesanías, etcétera, también van de la mano del trabajo, vamos a decir así, de marca país. Todo esto así como para dar un súper rápido panorama. Y también decirte, por supuesto, que el momento que estamos viviendo es un momento en donde se han frenado mucho las actividades en este sentido, ¿por qué no decirlo? La corresponsal de España estaba hablando precisamente del ingreso nulo en junio de visitantes al país, lo cual es un indicador en un país que ingresa más de su población completa por año, ingresa en España como turismo. Imagínate lo que eso significa en lo que tiene que ver con, digamos, un mes que directamente se corta todo, ¿no? Y eso es, como todas las crisis, y eh, parafraseando a Winston Churchill, él decía, nunca dejes pasar una buena crisis, o nunca pierdas la oportunidad de aprovechar una buena crisis. Y bueno, las crisis como esta, para lo que tienen que servir es como para extremar la creatividad en estos tiempos, flacos, digamos, en todo sentido, y tratar de encontrar cuál puede llegar a ser el mejor o los mejores atributos a la hora de comunicar cómo deberíamos volver, digamos, a estos destinos, ¿no? Y ahí es un momento, bueno, que puede servir para la reflexión. Algunos, digamos, lo están haciendo, algunos destinos están revisando por lo menos sus campañas, sabiendo que hay ciertos momentos en los cuales evidentemente uno tiene que poder esperar. Este es uno de ellos. En algunos países de la región hay todavía cuarentena. Yo aquí, por ejemplo, en Argentina todavía estoy en cuarentena y no hay en principio muchas expectativas de que se vuelva a levantar, o se levante, mejor dicho, en la próxima semana, que es cuando está oficialmente fijado el final del periodo. Y en otros países lo que hay es, naturalmente, cuarentenas más o menos flexibles por regiones, lo que comentó tu colega también, confinamientos en distintos países, en distintas ciudades o regiones. Y eso da lugar, de alguna manera, también a que haya planes que deberían estar en principio comenzando a ponerse en marcha en función de las posibilidades que son, por un lado, las posibilidades de desplazamiento, ¿verdad? O sea, en la medida que, como todos sabemos, el turismo está íntimamente ligado al transporte, las posibilidades de ofrecimiento en función de los protocolos, digamos, empiezan a surgir nuevos protocolos por los cuales un destino pasa a ser hoy más significativo que el hecho de que de pronto tenga hermosas vistas o buenas actividades. Bueno, pasa a ser más importante que sea COVID-free, digamos, o que por lo menos me dé cierta seguridad de que si me contagio no me van a dejar ahí tirado en la playa. Eh, y bueno, y por otro lado, el tema de los tiempos, ¿verdad? El tema de en qué momento conviene en función del análisis del mercado y de las disponibilidades económicas que éste tiene como para poder implementar una, eh, una inversión, digamos, que finalmente todo viaje, toda actividad turística lo es. Bueno, en qué momento el promedio de las familias de un mercado determinado puede llegar a decidir efectivamente que va a comenzar a activar ese turismo en función de cosas que han ido ocurriendo, digamos, mucha gente ha perdido su trabajo, ha habido una merma muy importante en varios lugares del mundo, ¿no? Naturalmente, hay una merma importante también en la actividad económica, y eso puede de alguna manera haber puesto en una escala más baja, digamos, las prioridades para
desarrollar justamente las actividades turísticas. Por parte de cualquier familia, ¿no? Que ha decidido de pronto privilegiar el colegio de los chicos o ciertas cuestiones básicas de supervivencia, entre comillas, o previsión, ahorro, y no necesariamente el dispendio en un viaje. Ahí es donde surgen las novedades que estamos empezando a ver, que son creatividades dentro del mundo del turismo, como pueden ser las ventas a futuro, ni que hablar de la eliminación prácticamente en la mayoría de las líneas aéreas de las penalidades por cambio de tarifa o por cambio, o sea, lo que se llama cambio de tarifa por cambio de día o mes, etc. Las estancias cortas, ¿verdad? Las posibilidades de empezar a pensar en función de ciertas distancias también, la chance de en lugar de irse 1 o 2 semanas, de pronto irse 4 o 5 días o menos, un fin de semana extendido. Bueno, son todas situaciones que están poniendo naturalmente a toda la industria del turismo y en vinculación con la industria del turismo también a las de las marcas destino, en una situación de estrés, pero en este caso, por supuesto, el estrés no necesariamente siempre es negativo, ¿no? El estrés entendiéndolo como, bueno, hay que extremar la creatividad, como decía antes, como para poder ofrecerlo mejor a los potenciales turistas. Pero ¿tú crees, Gustavo, que tener una marca destino definida y una marca país ayuda también para esa promoción? O sea, así uno alinea los mensajes, se tiene una propuesta de valor ya más formal. Aquellas ciudades, por ejemplo, nosotros tenemos destinos importantes como en la ciudad de Santo Domingo, Samaná, Pedernales, Puerto Plata, Ocoa, otros. En ese esfuerzo por atraer a esos turistas, crear esa marca con esa propuesta definida, ayudaría mucho más a atraer a esos turistas definitivamente y esa inversión y todo lo demás que queremos. Justamente la creatividad, como yo decía, pasa ahora por mirar hacia adentro, es decir, hacer un insight y decir, ¿qué tiene nuestra marca? ¿Cuál es la esencia de nuestra marca? Digamos, me hago un paréntesis a mí mismo para decir una cosa, que es que para nosotros, los que trabajamos con branding, los que trabajamos con marca, podríamos decir que todo lo vemos como marcas, ¿verdad? Digamos, un lugar, una persona, un producto, un servicio, etc. En ese sentido, la marca que inevitablemente transmite cualquier destino, digamos, es percibida por un potencial cliente, léase turista, comprador de productos, inversor, etc. En tu mente se posiciona como una marca, ¿verdad? Y esa marca tiene unos atributos. Esos atributos, como tú bien decías, han sido ya creados en algún punto. Algunos destinos tienen más trabajado el desarrollo de esos atributos. Algunos lo tienen incluso visualmente definido. El tema es cómo, a partir de ahora, quienes hayan estado en mejores condiciones pueden partir desde esa posición ganada para retrabajar, redireccionar, revisar si es necesario, pensar en, bueno, ¿cuáles son ahora las expectativas de mi cliente? Tengo que seguir diciendo más bien cosas relacionadas con lo que puede tener que ver con la naturaleza, con las actividades, o tengo que volver a hablar de algún tema específico puntualmente relacionado con el tema, como decíamos antes, de la nueva normalidad. Fíjate que nosotros durante varios años trabajamos con varias marcas de líneas aéreas y una de las cosas que decíamos acerca de lo que tiene que ver con el concepto del posicionamiento es que a ninguna línea aérea se le ocurriría hablar hoy de los aviones son seguros, porque los aviones son seguros naturalmente. En alguna época, créase o no, hablo de hace, no sé, 40 o 50 años, con la industria en desarrollo, la industria aeronáutica, había comunicaciones o campañas publicitarias de las líneas aéreas que decían la flota más segura, vuele confiado. Bueno, obviamente que ya no se dice más, a nadie se le iría a decir a una persona que se va a subir a un avión, quédese tranquilo que el avión no se va a caer. Bueno, del mismo modo, hasta hace poco, a nadie se le ocurriría decir venga a nuestro destino porque es limpio, o venga a nuestro destino porque no se va a contagiar de ninguna enfermedad. Bueno,
empieza a pasar que esas cosas hay que revisarlas. Es probable que hoy por hoy, y en particular determinados segmentos de potenciales clientes o turistas, empiecen a preguntarse esas cosas, empiecen a poner en la balanza cuestiones como, bueno, a ver, tengo 75 años, quiero ir a vivo en Alemania, quiero pasar un tiempo en Samaná. Bueno, ¿qué tipo de infraestructura sanitaria tiene ese destino, ¿verdad? Entonces, eso implica de alguna manera revisar, hacer alguna suerte de movimiento. No digo que a partir de ahora, para, digamos, decirlo casi irónicamente, los destinos turísticos tengan que promocionarse como si fueran hospitales. Tampoco es la idea, pero empezar a tener en cuenta cuestiones como esas, empezar a tener en cuenta todo lo que mencioné antes también respecto de los plazos, por ejemplo, para la cuarentena. Todavía hay lugares a los cuales uno se va y cuando vuelve tiene que saber, o cuando llega, ¿no? También tiene que saber que puede llegar a utilizar o a tener que utilizar un tiempo para hacer la cuarentena reglamentaria. Tenemos aquí en América del Sur Uruguay, que es un país que es pequeño y que tiene uno de sus principales ingresos es el turismo, y están evaluando si abren la temporada turística o no. Podría llegar a ser un golpe tremendo para la economía de ese país de 3 millones de habitantes. Ya nosotros abrimos y tenemos, el gobierno se abocó a lograr 2 certificaciones, como tú bien dices, la de World Tourism Council y la de Bureau Veritas para Europa, tratando de abarcar los 2 grandes mercados. Pero es cierto, como tú dices, más allá de los atractivos que tenemos como en los diferentes destinos, vamos a tener el COVID, ya impone también otra realidad y otras necesidades que los turistas van a estar buscando, obviamente. Más que Sí, precios, ¿crees que el tema de precios ya no será no tanto un factor determinante? creo que no, precisamente porque está todo tan upside down, digamos, está todo dado vuelta, eh, que yo creo que este es un año en el cual digamos, las prioridades naturalmente que uno evalúa en el momento, por ejemplo, de definir un destino turístico de vuelta, para mí que cambiaron, la verdad que cambiaron. Y sí creo, y esto es algo, creo que es un mensaje importante como para dejar, sí creo que los destinos tienen que pensarse de vuelta como marcas hacia el futuro. Fíjate que nuestra empresa se llama Future Brand por esa razón, porque estamos pensando permanentemente en el futuro de las marcas. Y como bien también decía la colega de España, la recuperación estimada para el 2021, para el 2022, pero bueno, eso significa que en una historia de 100 años, por decir un número, de turismo, 1 o 2 años no deberían poder hacer que todo, absolutamente todo cambie y que entonces ya los destinos hayan desaparecido como marcas del posicionamiento que tienen en la mente de las personas. Recordemos que una marca vive en la mente de las personas y eso, las marcas en general viven en las mentes de las personas, lo cual significa que uno ya tiene una impronta. A nosotros no digamos, la pandemia nos puede cambiar muchas cosas, pero lo que no va a cambiar es la representación que nos hacemos de las marcas, en particular de estas marcas destino, o que nos hemos hecho, y todo lo que se llama brand building, que es construcción de marca, se viene haciendo hace muchos años. Entonces no es que de pronto, ¡pum!, se cayó la estantería completa y hay que volver a hacer todo desde abajo. Lo digo en función de justamente quienes tienen a su cargo la construcción de marca destino en algunos puntos específicos o en regiones y zonas determinadas que efectivamente hay funcionarios que tienen eso a su cargo, que sepan que no parten de cero. No, aquí no vuelve todo como en el juego de la oca al casillero inicial. Hago Tenemos de ver. como monopolio, que empezamos desde... Claro, tal cual. No, acá, pero por eso digo, es importante, a ver, es lógico que a todos nos ha dejado un poco así, o nos ha tomado un poco de sorpresa, pero bueno, ya han pasado 6 meses aproximadamente del inicio de este tema, de esta ola aquí en América Latina, y
y yo creo que ya estamos aprendiendo cómo son las cosas. Las temporadas, como tú bien decías, también se tienen que poder mantener. Es probable, y todo el mundo lo sabe, que los niveles no van a ser exactamente los mismos de lo que son siempre, pero por lo que hay que trabajar es por eso, ¿no? Por tratar de ver cómo se hace para que el daño sea el menor posible. Y sabiendo, como decíamos antes, que todos, finalmente, a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta disfrutar, a todos nos gusta que nos atiendan bien, que nos den un buen servicio, darnos un mimo, ¿verdad? Digamos, finalmente uno trabaja todo el año y el poder darse a sí mismo la posibilidad de descansar y de disfrutar es algo que toda la humanidad busca, con lo cual, si está al alcance, hay que saber aprovecharlo. Muchísimas gracias, Gustavo. La verdad es que ha sido una delicia. Yo me he quedado muy atenta escuchando. A mí me fascina escuchar gente inteligente y gente que Gracias. muy atinada con lo que dice. Entonces, a Muchas veces hay gracias. que aprender a escuchar y más en este tiempo de grandes desafíos, sobre todo con el tema que cada país y cada nación tiene. La forma de comunicar, de hacer fortalecer sus marcas es algo muy importante. ¿Tú decías, Lara? No, que Gustavo tiene que mandarnos por WhatsApp el link de esa charla para promocionarla aquí. Yo creo que Por sería muy favor. Ah, la de Rosario, ahora mismo se las paso. Este, bueno, el otro punto también que me parece importante, el hecho de que las marcas, aquí también, como para dejar si quieren un mensaje final, eh, las marcas hay que trabajarlas, ¿no? Y recién tú, Neraida, hablabas de la comunicación. Y en el fondo se trata de eso, se trata de comunicar de la mejor manera posible y de un modo que finalmente sirva también para aprovechar los canales, aprovechar los presupuestos también, aprovechar los momentos, y podría seguir dándote bastantes más ejemplos, pero es la función principal de la marca y por eso nosotros somos siempre tan insistentes en que exista un trabajo. Si no existe un trabajo, si no existe una uniformidad, una unificación, una definición de objetivos claros, lo que va a terminar pasando es que todos van a querer de alguna manera hacer su propia chamba, como dicen en Perú, su propio trabajo, su propia comunicación, y el que lo ve desde afuera lo puede ver como inclusive mensajes que pueden llegar a ser hasta contradictorios. Nosotros siempre hacemos la comparación con bueno, yo sé que el fútbol no sé qué tan popular, yo sé que es más popular el béisbol en todo caso en República Dominicana, pero aquí en Argentina, que nos encanta el fútbol, imaginen en el campo de juego a los 11 jugadores, cada uno haciendo lo que quiere, o con un director técnico que les explica claramente cuál es la posición de cada uno en el campo, y eso inevitablemente genera mejores resultados, más goles, digamos, ¿no? Eh, pero ¿cómo? Digamos, haciendo que todos participen en equipo, que trabajen integradamente, que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer y en qué momento. Bueno, si todas las áreas que definen un destino, las cámaras empresarias, los funcionarios públicos, los empresarios, los medios de comunicación, las distintas audiencias y estamentos que intervienen en la comunicación de un destino en este caso, si todos se ponen de acuerdo, si trabajan coordinadamente, va a ser mucho más fácil. Luego, presenciar, digamos, lo que puede llegar a ser una actividad, comunicar un evento, transmitir eh, la información en ferias, a través de medios digitales, las redes sociales, etcétera. Bueno, si se dan unificadamente, si se dan coordinadamente, eso inevitablemente va a generar mejores resultados que si cada uno está haciendo su juego, ¿verdad? Y yendo a buscar la pelota y chocándose con su propio compañero, ¿no? Digamos, hemos visto en algunos casos de, por ejemplo, esos partidos de fútbol en donde dos del mismo equipo van juntos a correr detrás de la pelota y se terminan golpeando entre ellos. Bueno, es lo que uno tiene que evitar, ¿no? Tiene que tratar de comunicarse internamente, trabajar con una estrategia clara y plantearse horizontes, objetivos, 2, 3, 5 años, ¿verdad? Empezar a imaginar eso, mirar a la competencia, mirar cómo lo hacen los demás, hacer benchmark, ¿no? Digamos, ver cómo lo hacen los que saben hacerlo. Es muy extenso el tema, yo creo que nosotros ya tenemos que
cerrando. Tenemos que repetir nuevamente esta entrevista. La verdad que, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este lunes. Yo creo que es una tremenda forma de iniciar la semana. Gracias. Bueno, amigos, tenemos que ir Gracias, muy amable. a una pequeña...